Bienvenidos al podcast En Sintonía, un espacio de entrevistas impulsado por Laboalife. Hemos titulado este espacio Historias de Médicos porque en cada podcast conversamos con médicos y otros profesionales sanitarios que comparten con nosotros una visión humanista de la salud, que están generando un cambio en su manera de tratar al paciente y que buscan atenderle en su dimensión física, psíquica y emocional. Estos médicos tienen la misión de acompañar al paciente en el sinuoso camino de recuperar y hacerse responsable de su propia salud, y nosotros queremos conocerlos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Olga García. Buenos días, Olga, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por traerme a vuestro podcast, que me encanta y me encanta el abordaje que hacéis acerca de la medicina y la medicina humanista y resuena totalmente conmigo y os doy las gracias por invitarme hoy aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, antes de empezar voy a ofrecer al oyente solamente una pincelada de tu currículum para que te conozcan un poco mejor. Es un currículum muy, muy largo y solamente he hecho una pequeña selección, ¿no? de tus estudios y de lo que has hecho. Bueno, la doctora García Gómez es licenciada en Medicina y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tiene 10 años de experiencia en consultas de medicina de familia en Madrid y Sevilla y también trabaja, ha trabajado durante 8 años y sigue trabajando en una consulta de medicina integrativa en oncología en el Hospital Anderson Cancer Center en Madrid. Ya lleva 8 años trabajando allí y actualmente como ella dice, se ha lanzado a su consulta privada y a divulgar en redes, que es algo que dice que le encanta. Visto tu extenso currículum, yo diría que eres una aprendiz curiosa e infatigable, ¿no? Porque has realizado todo tipo de másteres y de cursos de formación en materias relacionadas sobre todo con la medicina complementaria, ¿verdad? Sí. Sí, nada, soy una cursillista profesional. Lo que pasa que de eso no me patrocinan, como le digo yo, pero sí, me encanta, tengo una curiosidad, soy muy, muy curiosa y bueno, yo soy médico de familia, hice medicina de familia porque me encanta un poco entender al paciente en su contexto, dónde vive, dónde está, quién es, de dónde proviene, cuál es el origen de ese paciente, cuáles son sus padres, qué hijos tiene, ¿no? O sea, me parece muy bonito ese abordaje, ¿no? Y me encanta la medicina de familia como de toda la vida, un poco. O sea, yo soy un poco como abuela, no me gusta la subespecialización y nunca me ha interesado ser especialista del hepatocito derecho, sino he sido siempre, pues eso, como muy global y ese abordaje me encantaba. Y en mis consultas de medicina de familia, pues yo vi que yo vengo de las facultades, de una medicina totalmente convencional, nunca me planteé este tipo de herramientas, pero bueno, yo empiezo a ver, sobre todo en consultas de pediatría, que bebés que bueno, pues empiezan a mejorar de patologías crónicas en momentos en los que no puede ser placebo. O sea, al principio te autoconvences de que no, de que esto será placebo, de que será la madre, de que será el momento, de que será casualidad, pero cuando ves uno y otro, te das perfectamente cuenta de que no. Entonces, pues bueno, tuve la oportunidad en aquel momento, se hacía un máster de homeopatía en el Colegio de Médicos, que en aquel momento sí que se hacía allí, y me metí en el máster y bueno, y se me abrió la mente, se me abrieron un montón de puertas y a raíz de ahí, pues nada, ya salté a la medicina tradicional china, acupuntura, fitoterapia, psiconeuroinmunología, medicina psicosomática y ya estoy de un Qué no parar. barbaridad. Porque tú crees que es necesario, ¿no? Que el médico tenga esa mente abierta y pueda trabajar con el paciente con todas, digamos, las herramientas terapéuticas que tiene a su alcance, ¿no? Independientemente que sean de un tipo o de otro, ¿no? Mientras pueda ayudar al paciente, supongo que eso es lo importante para el médico. Sí, vamos, lo creo firmemente, o sea, creo que debería ser hasta un poco obligatorio, fíjate, en vez de denostado, debería ser obligatorio que los médicos le dijéramos a los pacientes, mira, pues un médico, incluso, pues no sé, un especialista le dijera al paciente, yo en esto no tengo formación, pero te puedo remitir a una persona
que te ayude y que sí que tenga formación en esto, ¿no? Y de hecho, bueno, pues las guías clínicas que crea la Sociedad de Oncología Integrativa en Estados Unidos en el 2013 hablan de que los pacientes deberían, no solamente es que puedan ser derivados, es que deberían ser derivados a consultas de médicos integrativos que hagan oncología integrativa para que el paciente pueda beneficiarse de esas herramientas. Es cierto que la medicina integrativa y este tipo de herramientas es una medicina más joven, lleva menos tiempo de estudios clínicos, porque empezó en Estados Unidos en los años 80, un poco con la epidemia del SIDA, ¿no? Y la búsqueda de la gente por intentar encontrar algo que aliviara en ese momento esa enfermedad. Y bueno, pues es más joven, pero no significa que no valga. Es decir, tiene muchísimos estudios, tiene mucha evidencia en las cosas en las que la tiene. Y creo que son todo herramientas, es decir, la medicina solo es una, es la que está dedicada al cuidado de, bueno, pues a paliar los síntomas, a ayudar al paciente en su proceso, en su enfermedad y a intentar curar si es posible. Y los médicos pues podemos utilizar todo tipo de herramientas, desde una fármaco convencional hasta una homeopatía, hasta acupuntura, hasta una herramienta de medicina psicosomática, hasta fitoterapia. Todas son perfectamente utilizables y, bueno, valorables en el contexto de ese paciente. Antes estabas diciendo que te gusta el tipo de medicina, digamos, tradicional, ¿no? Casi de médico de pueblo, ¿no? Que el médico conoce muy bien al paciente, pero también conoce muy bien a la familia del paciente. Entonces yo te he escuchado decir bueno, que para ti es importante también el abordaje psicológico y psicosomático de los pacientes, ¿no? O sea, me imagino que es el paciente y su entorno, ¿no? Sí, es que eso es la medicina integrativa, ¿no? La medicina integrativa son como dos cosas importantes. Por un lado, utilizar todas las herramientas que están disponibles, desde un fármaco hasta el ejercicio, hasta la dieta, hasta una homeopatía, todas las herramientas que están disponibles o microinmunoterapia o todo lo que podamos para ayudar a ese paciente. Y por otro lado, integrar a ese paciente en su contexto. Es decir, entender qué es el paciente. El paciente no solamente es uno aislado, tiene un montón de, pues tiene un contexto en el que suceden las cosas, tiene un entorno, tiene una familia, tiene unos hijos y todo eso es importantísimo. Y dentro de ese paciente hay algo que en medicina hemos siempre dividido y hemos separado, que es lo físico y lo psicológico, ¿no? Esto es físico, entonces vas al digestivo. Ah, no, esto es psicosomático, al psicólogo. Bueno, pues en realidad nada ocurre así, es una división puramente académica para poder entenderlo o para poder abordarlo, pero todo ocurre a la vez, todos somos seres psicosomáticos. Una emoción, un trauma repetido o único puede generar que en un momento determinado se desencadenen y se alteren los ejes de estrés, el cortisol, la adrenalina, eso afecte al sistema inmune y en un momento determinado o en un plazo de tiempo desencadenemos una enfermedad. Y al revés, una enfermedad tiene también asociadas emociones, pensamientos, cogniciones que dependiendo de cómo las modulemos ayudan a recuperarnos o a todo lo contrario o nos deprimen más. Entonces todo ocurre a la vez, somos uno, físico y psíquico. Entonces para mí es absolutamente indisoluble. Siempre todo aborda al paciente desde esa perspectiva siempre. Me imagino que este tipo de abordajes es útil para todo tipo de pacientes, pero quizá más, ¿no? en enfermos de cáncer, en pacientes con cáncer, porque son mucho más vulnerables. Tú que has trabajado y sigues trabajando en un centro dedicado al cáncer, ¿crees que es así? Sí, o sea, precisamente el cáncer, que es una enfermedad multifactorial, o sea, no sabemos exactamente, tiene un componente genético, tiene un componente de exposición o de, bueno, a tóxicos, de toxicidad añadida, tiene un componente, pero también, por supuesto, de físico, ¿no? De en qué momento la célula se altera y empieza a mutar, pero también es una enfermedad inmunológica el cáncer, porque todos tenemos mutaciones constantemente
constantemente y en un momento determinado un paciente con cáncer, su sistema inmune está hiporreactivo y no se entera de lo que está sucediendo. También es una enfermedad metabólica porque la célula cancerosa tiene un metabolismo especial, es ultra eficaz. Es una célula que es capaz de utilizar el azúcar y todos los nutrientes de forma mucho más eficaz que el resto de las células, es completamente diferente. Entonces es una enfermedad y muchas cosas que no conocemos del cáncer todavía, ¿no? Entonces, en una enfermedad precisamente tan multifactorial, el abordaje multifactorial es totalmente el que se debería de hacer, es mirar la montaña del cáncer o de la enfermedad desde todos los ángulos posibles. Y si desde una vía tú no puedes ascender al Everest porque hay nieve y porque desde esa vía no se puede, pues nos vamos a ir girando para ir viendo desde dónde podemos acceder a la cumbre, ¿no? Ujú. Tú estabas bueno, hablando de pacientes oncológicos y he visto en tu web que hablabas de cómo te has sentido al estar con pacientes oncológicos, especialmente al final de su vida, ¿no? Tú dices que estos acompañamientos de alguna manera te han permitido ser mejor médico, mejor persona, más humana y que te han ayudado a conectar con tu propia espiritualidad. Cuéntanos un poco, desarrollanos esa idea. Sí, yo por el tipo de consulta que yo trabajo en la Anderson con paciente oncológico, pero mi consulta es una consulta de oncología integrativa, ¿no? Entonces, claro, mi paciente ideal sería el que quiere trabajar con su enfermedad desde el diagnóstico, ¿no? Pues un paciente que viene con un diagnóstico reciente de cáncer de mama o de cáncer de lo que sea y además de hacer sus terapias de quimio, radio, lo que los oncólogos le propongan, quiere complementar eso con terapias naturales, con fitoterapia, acupuntura, homeopatía, lo que sea. Ese es mi paciente ideal, pero desgraciadamente la mayoría de los pacientes que yo tengo en mi consulta, que yo siempre digo, es como la antesala de Lourdes. O sea, cuando ya les han dicho que no pueden hacer nada más, que ya no hay opción terapéutica, cuando están en grados muy terminales o grado 4 de la enfermedad, vienen a mi consulta a ver qué se puede hacer. Entonces me ha tocado trabajar muchísimo y asistir y acompañar pues, al tránsito de la muerte a muchos de mis pacientes. Y bueno, pues eso pues, a mí me ha cambiado la vida, la verdad. O sea, me emociono porque me ha ayudado a reconectar con una faceta que es fundamental en el ser humano, que es una de nuestras características, incluso como seres humanos, que es la espiritualidad, una de las cosas que nos diferencia de los animales y que en la vida que llevamos y en la sociedad que llevamos está completamente olvidada para muchas personas. Me ha hecho pues, afrontar la incertidumbre y la muerte y mirar a la muerte y afrontarla y hablar de ella con los pacientes. Y bueno, algo que nos cuesta muchísimo también en nuestra sociedad, del cientifismo, que vivimos muy de espaldas a la muerte y que queremos obviarla, taparla, negarla, incluso que no ocurra nunca, ¿no? Que es lo que a veces hacemos en medicina convencional sin querer, ¿no? Y bueno, pues he aprendido muchísimo de esos pacientes, o sea, ha sido una cura de humildad constante, o sea, me enseñan muchísimo, no solamente de todo lo que hacen, porque recurren a miles de terapias y gracias a que ellos recurren a ellas, yo las investigo y algunas las incorporo, sino porque me enseñan muchísimas cosas como seres humanos, ¿no? O sea, cómo afrontar ese tipo de cosas, la resiliencia. Y luego, pues bueno, el estar en contacto con todo ello, pues te hace vivir cada momento, darte cuenta de lo que es la vida, ¿no? Que es un milagro en permanente equilibrio. La vida es algo que creemos que la tenemos y es que no, la vida es un milagro, en un momento, ¡pum!, te empujan, en un instante alguien te llama, te dan una noticia y todo cambia para siempre. Entonces, el coger esa vida y vivirla y darte cuenta de que tenemos este momento presente me ha hecho disfrutar muchísimo y bueno, y aprovecharlo, tratar de aprovecharlo, ¿no? Me ha cambiado mi manera de vivir también. Qué triste, ¿no? Lo que me estabas diciendo, que la mayor parte de pacientes acuden a una consulta de medicina integrativa cuando ya es muy tarde, ¿no? Cuando no quedan otros recursos, cuando lo bueno sería poder abordar la enfermedad desde todos los ángulos, desde el principio, ¿no? Es bastante común, ¿no? En los pacientes. Sí, no solamente en los de cáncer, también en otros pacientes. Los pobres han peregrinado por miles de consultas, por miles de diagnósticos, años y años de peregrinaje. Y nada, en algo que yo llamo el Medical Mystery Tour, como de los Beatles, porque es que nadie sabe decirles qué les pasa. Y
nadie sabe entender lo que les está sucediendo bueno, y entonces se pierde mucho tiempo. Pero claro, en el paciente con cáncer da todavía más pena porque ese Ujú. tiempo muchas veces es irrecuperable. Es un paciente con una Claro, fibromialgia, con una enfermedad autoinmune, pues bueno, se pierde tiempo, pero hay daño en los tejidos y a veces no se puede recuperar ese daño, no se pueden llegar a curar, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos como más tal, pero yo a veces se me cae el alma a los pies cuando les veo 2 años después o 3 años después de miles de tratamientos, no han mejorado, están ya en fase terminal y vienen a mi consulta y pienso, ay, si hubierais venido hace 3 años, qué claro, penita, es que no sé. claro, Bueno, me quizá no, imagino. quizá era parte, tampoco tenemos que, somos seres humanos todos, ¿no? Quiero decir que, Ujú. y la muerte forma parte de la vida y quizá esa persona espiritualmente, pues bueno, es lo que le toca en esta vida, ¿no? Pasar, ¿no? Y yo no creo que curemos. Nadie se cura el paciente si le toca, si es su proyecto vital y si pone todo toda la carne en el asador y bueno, depende de cada persona. No sabemos exactamente por qué Claro. se cura uno y otro no, ¿no? Pero Ujú. bueno, sí que pienso que el haber abordado, que se pierde como tiempo, ¿no? Y si desde el principio abordáramos este tipo de patologías y desde la primera visita al oncólogo dijera, vete a esta doctora que te va a ayudar también desde otra perspectiva y haz acupuntura y haz meditación y haz no sé cuántos, sería Ujú. diferente, sí. Hasta ahora hemos hablado de lo que tú das a los pacientes, pero ¿qué es lo que pides tú a los pacientes cuando llegan a tu consulta en busca de ayuda? Estamos hablando de un paciente responsable con su propia salud, ¿no? ¿Qué les Mm. pides? Bueno, pues eso es lo primero. Es decir, yo la medicina integrativa y las medicinas complementarias son para todo el mundo si el paciente lo quiere. Es decir, porque esto es otro tipo de abordaje. Esto no es tú te sientas y yo te voy a contar lo que vas a hacer y tú no hagas nada, 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 que yo sé lo que vas a hacer. No, no, no. Esto es un camino que el paciente tiene que recorrer en el cual yo le voy a ayudar, le voy a apoyar, voy a hacer de sherpa, le voy a orientar, pero tiene que hacer el paciente, es su camino. Y yo lo que le pido es pues compromiso con un tiempo de dedicar a su curación y a su reparación, ¿no? De todo lo que está alterado. Le pido paciencia, que a veces los pacientes, bueno, venimos de esta medicina, ¿no? Muy inmediata, ¿no? De tengo una inflamación en la piel, me echo un corticoide y se me pasa. Tengo una inflamación en la piel, me echo un corticoide y se le pasa. Entonces la gente espera eso, ¿no? Y la medicina integrativa no es así, es poner tu casa patas arriba, coger tu cuerpo, darte la vuelta como un calcetín y en 9 meses vamos a ver cómo estás, para que no tengas que usar más corticoides. Esa es la idea, ¿no? Pero es incómoda, entonces le pido paciencia, enfermedades bueno, pues de años de evolución, no pueden, es imposible mejorarlas en 3 meses, incluso a veces tienen síntomas distintos, van mejorando unas cosas, empeoran otras porque el proceso Ujú. es un poco, bueno, pues incómodo, claro que sí. Eh, También ¿qué más les pido? Pues les pido apertura de mente, que me escuchen, que investiguen, que lean. Les doy siempre un montón de cosas para leer, de libroterapia, que me encanta y creo que pueden aprender un montón, que o sea, apertura de mente y también capacidad y flexibilidad para ir afrontando los cambios. Yo siempre les voy empujando un poco, ¿no? Siempre Ujú. estoy ahí en el límite de la zona de confort de cada uno, que cada uno tiene la suya, para empujarle un poquito de vuelta. No, 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 por aquí no, por aquí no, por aquí no. Y les trato un poco, pues, con mano de hierro, pero guante de terciopelo. Soy muy cariñosa, pero también soy firme, ¿no? Y les digo, esto por aquí no, y esto no lo has hecho tan bien. Y les voy como guiando, ¿no? Siempre un poco a sacarles un pelín en lo que puedan de la zona de confort, ¿no? También que me cuenten, o sea, es una consulta totalmente, como es el paciente el que tiene que hacer el cambio, él tiene que estar comprometido con eso y tiene que decirme lo que cree que es capaz de hacer. Entonces, les pido que me cuenten todo, sus miedos, sus inseguridades, sus dudas, todo lo que les surja por la cabeza, que me lo digan. Y con ello trabajamos a ver qué parte de eso es verdad, hay que asumir una cierta incertidumbre, qué parte de eso es una resistencia, qué parte de eso, por qué tiene esa duda, ese miedo, esa inseguridad. Y bueno, y también que me enseñen a mí,
Yo aprendo muchísimo de los pacientes y de todo lo que hacen y bueno, y he llegado aquí gracias a cada uno de ellos. O sea, decías al principio, Joana, que sí, he hecho muchos cursos y he hecho muchos másteres, pero de verdad, lo que más me habilita, lo que verdaderamente a mí me habilita para tratar con pacientes, el título que más me habilita es el de ser un ser humano. O sea, yo he pasado por muchas cosas también y he aprendido de cada uno de ellos y sigo aprendiendo y cada año, pues eso, escucho, aprendo y también les pido eso, que me cuenten, que me enseñen, que me hagan partícipe, ¿no?, de todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Una curiosidad, me gustaría saber por qué estudiaste medicina y no otra carrera. Bueno, yo siempre fui muy empollona en el colegio, ¿no? Siempre saqué buenas notas y estudiaba y sacaba buenas notas. En primero de BUP di biología con un profesor maravilloso y nos explicó el cuerpo humano de una manera fascinante. Entonces yo me quedé fascinada con eso, ¿no? Me encantó cómo funcionamos por dentro, las células, la sangre, y me pareció fascinante, ¿no? Aunque yo siempre he sido muy de letras, es muy curioso, Uh-huh. porque yo Sí. soy mucho más de letras que de ciencias. Me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, me encanta la historia. De hecho, hice historia del arte hace unos años, estudié historia del arte. Siempre he sido más de letras, más la parte de medicina me gustaba siempre más la parte más humanista, de ayuda, de vocación de ayuda y de cuidado, que la parte más biologicista, digamos, ¿no? Pero bueno, como medicina tiene un poco las dos partes, pues me gustó, me gustaba la biología, me gustaba ayudar y cuidar a los demás y bueno, y me metí en medicina y también siempre me ha gustado mucho las emociones, la parte emocional y bueno, al principio en la carrera eh, sufrí mucho, siempre fui un poco outsider, incluso desde primero de carrera, o sea, mientras mis compañeros se matriculaban en asignaturas en nefrología de la nefrona, no sé cómo, yo me matriculaba en historia del arte contemporáneo, o sea, siempre porque bueno, medicina es una carrera muy competitiva, la gente pues es apasionada de todo lo biológico, se leen artículos científicos desde primero de carrera y bueno, pues a mí siempre he sido un poco en ese aspecto muy de letras, ¿no? Me gustaba más el aspecto más humano y más humanista, ¿no? Y bueno, ahora de esta manera, con esta medicina más global, más integrativa y bueno, y más psicosomática, pues he podido encontrar una forma, ya desde la medicina de familia lo podía hacer y ahora pues con mi consulta pues espero hacerlo con mucho más tiempo y lo hago con mucho más tiempo del que tenía en una medicina de familia, bueno, pues al uso en un centro de salud. Pues Olga, ya hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco mucho tus palabras. Ha sido una charla, una conversación muy gratificante y bueno, espero que nos veamos pronto. Gracias. Un Muchas gracias a abrazo. vosotros, Joana, por darme esta oportunidad y nada, y por contar conmigo para vuestro podcast y nada, nos veremos en este camino, claro que sí.